Estimados amigos, muchos clientes nos han llamado para consultarnos sobre la aplicación de la causal de renovación de cuadros en este último procedimiento de renovación en donde se pasaron al retiro a 790 oficiales. Al respecto debemos referir que las normas aplicables a este proceso de renovación son dos. El decreto legislativo 1242, que modificó el decreto legislativo 1149 en lo que respecta al pase a la situación de retiro por renovación, y el decreto supremo 018, que modificó el decreto supremo 016, que era el reglamento de la ley de régimen de personal. ¿Por qué es importante este decreto legislativo 1242? Pues bien, el decreto legislativo 1242 modifica el 1149 y crea la causal excepcional de pase a la situación de retiro por criterios de comando. Cabe referir al respecto que el pase a la situación de retiro tiene dos procedimientos. Un procedimiento ordinario, que es un procedimiento a través del cual un oficial es pasado a la situación de retiro, se practica todos los meses de diciembre de todos los años con efectividad el 1 de enero y se basa en una condición. Principalmente esta condición tiene que ver con el tiempo de servicios y con el tiempo también en el grado que se ostenta. Y en segundo término, el pase al retiro excepcional. Hasta el dictado de la 1242 solamente había una consideración, y esta consideración era el nombramiento del director general con respecto a los generales menos antiguos. Pero a partir del 1242 se crea una segunda condición, y esta condición establece que podrá aplicarse el pase al retiro excepcional a criterios del comando y en cualquier momento del año. Lo grave de este tema es que no considera las condiciones previstas para un pase al retiro ordinario, lo que significa que no importa el tiempo de servicio, ni tampoco importa el tiempo o los años en el grado. A nuestra consideración este tema es sumamente grave. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante que fue el 090, que es el llamado precedente vinculante del caso Calegari, estableció cuáles eran los criterios objetivos para un pase al retiro por causal de renovación de cuadros. Resolución debidamente fundamentada, que se establezca cuál es el criterio objetivo en el cual se sustenta el pase al retiro de cada oficial, un análisis pormenorizado del legajo de cada oficial, el establecimiento del interés público, es decir, por qué yo paso la situación de retiro a un oficial y por qué no paso al otro, y que el pase a la situación de retiro se practique necesariamente después de la asignación de personal y después del proceso de ascenso, de tal manera que podamos determinar, si yo tengo 100 oficiales comandantes y tengo 98 puestos, lo ideal es que primero aplique esos 100 a los 98 y con respecto a los dos restantes les aplique la causal de renovación de cuadros. Lamentablemente eso nunca ha sucedido y hoy por hoy tenemos una norma que es manifiestamente atentatoria, vulneratoria de derechos y que se ampara en una discrecionalidad que es una discrecionalidad absoluta. Discrecionalidad que justamente el Tribunal Constitucional ha sancionado como irregular o irracional. ¿Por qué? Porque es arbitraria. Porque no se puede permitir al Estado no justificar su decisión o que al menos esta justificación sea solamente una mera afirmación o que esté amparada en conceptos jurídicos indeterminados. Y eso es lo que ha sucedido en este pase a la situación de retiro. Ahora, los oficiales, ¿qué cosa deben hacer? ¿Deben presentar demandas de amparo constitucional? ¿Deben agotar la vía administrativa? No. Y esto es importante referirlo, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional, en una sentencia que fue la 10639 del año 2006, estableció que los oficiales pasados a la situación de retiro no necesitan agotar la vía administrativa por una sencilla razón. Porque la resolución de pase al retiro es una resolución cuyos efectos se aplican de manera inmediata. Algunos podrán decir, la resolución de pase al retiro es con efectividad el 1 de enero del 2017. Falso. Si ustedes leen su resolución, en el artículo 2 establece que automáticamente ustedes son oficiales que se quedan sin cargo y que son pasados un proceso de civilidad. Esos son los efectos de la resolución y por tanto no necesitan agotar la vía administrativa porque así lo ha previsto el tribunal. Existen otras jurisprudencias como la 3478 y la 1302, la 3478 del caso del comandante González Chávez, en donde el Tribunal Constitucional dijo que no basta la existencia de un acta para acreditar que este pase al retiro hubiera sido justificado y que por tanto la cita de normas legales no es una justificación adecuada para sustentar un pase al retiro. Y la 1302 que establece que el juez de ejecución de amparo tendrá la obligación de respetar el tiempo pasado en situación de retiro como tiempo laborable siempre y cuando sea pedido en la demanda y por otro lado siempre y cuando le corresponda reconocerse el oficial porque ha alegado la vulneración del precedente vinculante. Los juzgados constitucionales ya conocen de estos procedimientos y lo que hay que tener cuidado, vuelvo a reiterar, señores, son tres cosas. Primero, la sustentación adecuada de la vulneración del precedente vinculante y la razón por la cual ustedes tienen que recurrir al amparo. En segundo lugar,
advierta usted que la norma aplicable en este caso es una norma nueva. Es el decreto legislativo 1242 y por lo tanto tendrá que explicar en su demanda las razones por las cuales esta norma no le resulta de aplicación. Y tercer lugar es el decreto supremo 018, que es el reglamento de la ley de régimen de personal. Esa es la aplicación, no el 016. ¿Por qué? Porque el 018 justamente estableció también el pase a la situación de retiro excepcional. Nuestra idea, y este video ha sido justamente creado con la finalidad de poder asistir o ayudar de alguna u otra manera algunas dudas con respecto al proceso de renovación, y lo que recomendamos justamente es que usted busque una asesoría adecuada, una asesoría pertinente, alguien que realmente conozca el procedimiento, alguien que realmente conozca justamente los derechos que usted debe recuperar y que está persiguiendo. Nuestra firma tiene más de 10 años en el mercado, más de 107 oficiales reincorporados y sabemos perfectamente cuáles son los pasos a seguir y la mejor recomendación que podemos brindarle. Recuerden amigos, que muchas veces más caro que el honorario de un abogado a veces resulta ser la mala asesoría. Cualquier cosa estoy justamente para servirlos y atenderlos con todo mi equipo de profesionales. Muchísimas gracias.